Grabando. Buenas tardes, profesor. A continuación, nosotros vamos a estar analizando lo que sería el proceso globalizador. La globalización. El concepto de globalización se ha convertido en una palabra muy común en el lenguaje popular. Según Contreras, lo define como mundialización es cuando tengo fax, computadora multimedia, email, televisión, teléfono celular. Mundialización es cuando ya no se habla con los amigos, sino con las contestadoras. Es cuando el pueblo se rebela contra los criminales de guerra y una multitud de estudiantes señala quién es el asesino. ¿Cuáles implicaciones político-económicas poseen el neoliberalismo para las democracias de baja intensidad? Las crisis económicas y financieras provocadas por los políticos neoliberales, sus consecuencias varían de una región a otra, dependiendo de varios factores. Sin embargo, pueden observarse viejas formas económicas, políticas, sociales y culturales que impiden que nazcan cosas nuevas, y esto perjudica el estado de la democracia, creando manifestaciones y revoluciones. En los países del norte, los procesos de expropiación se han multiplicado e intensificado, como los salarios, los recursos públicos. La democracia brindaba a los ciudadanos educación, beneficios sociales, etc., y hoy se les está arrebatando. En los países del sur, la inestabilidad política, la acaparación del poder y la corrupción llevó al surgimiento de nuevos autoritarismos, reducción de salarios, el desempleo, cierre de servicios públicos, entre muchos otros. En pocas palabras, la globalización neoliberal dio surgimiento a los nuevos imperios multinacionales que dominan a los estados, las culturas e identidades, sometiéndolos y explotándolos para lograr mano de obra barata, la migración de los ciudadanos y la profundización del modelo extractivista. Esta crisis se manifiesta desde los años 90 y ocasionó una democracia de baja intensidad, minimalista y competitiva. Dicha democracia limitó a los ciudadanos sin poder votar cada cierto tiempo, puso por encima a los políticos y los funcionarios públicos, la corrupción y mentiras electorales aumentaron. Pusieron como preocupación central a la ingobernabilidad política, dejando de lado el respeto y la dignidad humana. Siguiente. Bueno, ahora yo voy a pasar a responder la pregunta de qué tipo de globalización se promueve da mayor sustento sociocultural a las democracias de baja intensidad. Bueno, podríamos empezar recordando cuáles son los tipos de globalización, que son principalmente 5, entre los que se encuentra la histórica, que básicamente son las etapas en las que se vive la historia para poder llegar a definir la globalización como un concepto. Otro tipo es la económica, la cual está fuertemente caracterizada por lo que sería la descolocación de las empresas. Nacen las empresas internacionales, lo que quiere decir que ellas se posicionan en los países que más conveniente les resulta. ¿Por qué? Bueno, por muchos motivos. Puede ser porque el interés es muy bajo, la mano de obra es barata, entre otros. Esto puede llegar a afectar incluso el desarrollo económico de ciertos países. Bueno, otro tipo de globalización es la globalización política, la cual básicamente consiste en la idea de juntar a todas las naciones en un solo gobierno, que sigan unas solas leyes y que en esta idea se va a posicionar los Estados Unidos como un eje hegemónico. Otro tipo de globalización es la cultural, la cual podríamos definir como el compartir de la cultura de una comunidad con el resto del mundo.
de sus tradiciones, su modo de vida, entre otros. Y finalmente tenemos la globalización tecnológica, la cual tiene a la revolución tecnológica como el centro del nuevo sistema. Esto provoca una profunda reorganización del sistema económico y además, bueno, una dislocación productiva. Basándonos en estos conceptos, podríamos llegar a posicionar ciertos tipos de globalización en las democracias de baja intensidad, en unas con mayor relevancia y otras con menor relevancia. ¿A qué me refiero? Bueno, como ya sabemos, una democracia de baja intensidad está caracterizada por el distanciamiento entre los gobernados y los gobernantes, lo cual, entre otras consecuencias, tiene la baja participación política, la baja criticidad por parte de la población, entre otros. Aquí podríamos darle parte de la culpa a la globalización política, ya que esta le resta importancia a los gobiernos de las naciones como tal. Dan a entender que puede llegar a haber un poder mayor. Ahora, pasemos con con el aspecto del sustento sociocultural. Un, un tipo de globalización al que podríamos atribuirle dicha característica es la globalización tecnológica. ¿Por qué? Porque dentro de este tipo de globalización también podemos como darle como característica el uso del Internet como una herramienta de comunicación internacional. Esto permite que, si bien una persona se puede ir de su tierra nativa a otro país, bueno, esta puede llegar a mantener las conexiones con sus raíces, lo que permite que la cultura no se disipe tan fácilmente. Por lo que, bueno, resumir la respuesta a la pregunta, a fin de podemos decir de que, bueno, el tipo de globalización que da sustento sociocultural a las democracias de baja intensidad sería la globalización tecnológica. ¿Qué tanta importancia se le da a los derechos humanos? Con la globalización a los derechos humanos se les da muy poca importancia. Si bien la globalización y el desarrollo de las tecnologías de la información permite acceder rápidamente al conocimiento y a la información en general, tal rapidez nos hace efectiva a la hora de resolver los problemas que siguen afectando a la humanidad. Razones como respeto a la soberanía, poco interés o imposibilidad material para actuar se utilizan para justificar la negligencia a la hora de actuar ante los infortunios de muchos gobernantes y sus ejércitos contra la población. Además, las continuas amenazas a los derechos humanos se conocen de manera rápida, pero la acción es lenta. El ser humano que vive en un mundo globalizado, donde el factor monetario y económico lo desculturaliza, creando sociedades más violentas y menos equitativas. La exigencia internacional busca que los derechos humanos formen parte intrínseca del desarrollo social y cultural de los pueblos. El proceso de globalización de los derechos humanos está muy atrasado. Es más lento que la globalización de los mercados y las finanzas. Falta una mayor organización conjunta y menos individualismo que protegen intereses perversos. Por otra parte, el modelo capitalista globalizado incide en contra de los derechos humanos y agudiza los problemas de racismo, discriminación y xenofobia. El capitalismo no crea estos problemas y la globalización tampoco. El mundo actual se ha desbordado y esos problemas resurgen con nuevos caracteres, lo que se hace no es eficiente. Conocerlos, discutirlos e intentar resolverlos forma parte de la solución. Ante esto, que la información y la denuncia y las redes de comunicación actuales son indispensables en la búsqueda de soluciones viables y duraderas. Bueno, finalmente, si nos preguntamos si la democracia ha tomado un cambio a lo que sería a la democracia, el intensidad, básicamente en que la ciudadanía se le otorga más poder o influencia en cuanto a las decisiones del país, de, podríamos decirlo a un nivel general, dependiendo del periodo de tiempo, podríamos llamarlo como un sí. Si comparamos lo que sería a nivel mundial, el mundo hace 100 años, había una mayor cantidad de monarquías, una mayor cantidad de dictaduras que ahora mismo han sido disueltas y están bajo una democracia.
que no haya corrupción en esas democracias es otro tema. Igualmente, si nos enfocamos más inclusive en lo que sería Centroamérica, América Latina, podemos decir que hubo un gran cambio en un poco tiempo. Por ejemplo, si buscamos lo que sería los años 90 para Centroamérica, se incorporó una gran cantidad, se incorporó en muchos países lo que serían los mecanismos básicos para que la gente sea capaz de participar, lo que sería en la política. No, obviamente no me refiero únicamente al derecho a votar, sino me refiero a lo que serían los referéndums, las iniciativas legislativas popular o la revocatoria de mandato, siendo esto como los tres mecanismos básicos para la democracia directa o de alta intensidad. Inclusive lo hemos visto, el problema de esto es que aunque tengamos estos mecanismos, es la accesibilidad de realizarlos. Por ejemplo, en nivel de Costa Rica, de lo que yo tenga, de lo que he recordado, solo hemos realizado lo que sería un referéndum o una consulta popular que fue mismamente organizado por el gobierno, que fue la ley de comercio con Estados Unidos. Ya después de ellos se ha utilizado más lo que serían métodos más complicados, se puede decir, entre comillas, muy entre comillas, anárquicos, con lo que sería huelgas o, sí, básicamente huelgas. Esto ya se debe a lo complicado de realizar lo que sería con estos procesos, siendo el problema la accesibilidad, que es algo que tal vez se podría indagar o mejorar para realizar que este cambio de democracia de alta intensidad. Porque inclusive, aunque inclusive, aún teniendo estos mecanismos en algunos países, no han resultado o no han sido como realmente de ayuda para demostrar esto lo que sería el verdadero democracia de alta intensidad. Por ejemplo, estos mismos mecanismos están presentes en países como Venezuela, que aunque se hayan aprovechado, han sido fácilmente negados, fácilmente saboteados. Entonces, a un nivel global, si nos ponemos en un gran periodo de tiempo, podemos decir que hubo un gran cambio para la democracia de alta intensidad, o inclusive en solo unos 30 años aquí en Centroamérica también podemos decir que hay un gran cambio de la democracia de alta intensidad. Y viendo cómo va este patrón, podríamos decir que a futuro es posible que podamos mejorar esta accesibilidad a estas herramientas o inclusive a la mejora de estas, dependiendo de cómo sea la población. Porque como hemos conocido, ha habido problemas en cuanto a participación a nivel nacional en, en censos o en votaciones. Entonces, básicamente depende tanto del lado del gobierno como del tanto de ciudadanía para realizar este posible cambio a una mayor democracia de alta intensidad y que sea funcional. Muchas gracias. Sería todo por la presentación. Ahí están las referencias. Muchas gracias. Hasta luego.